tuvimos ventas minoristas y salieron por debajo de lo que se estimaban. Se estimaba que en el mes, en este caso son de diciembre, perdón, se mostrara un aumento de 0,4% en las ventas minoristas y no crecieron en absoluto, y estamos hablando de diciembre. Entonces, Jonathan y amigos, los mercados empiezan a preocuparse de si ya empieza a verse el traslado de la factura de toda la incertidumbre que hay en los mercados bursátiles a los mercados reales, porque esto estamos hablando de ventas minoristas. Y desde ahí empezó entonces la colección de datos. El miércoles estábamos esperando planillas. Y entonces vean ustedes que este dato de ventas minoristas sale un poco triste, un poco débil. Estábamos esperando que se crearan 66,000 empleos en el mes de enero. Y resulta ser que fueron 130,000. Entonces, ahí es donde la gente dice, bueno, por un lado, la economía está mostrando cierta fortaleza. Estos son datos de enero, son planillas ya procesadas. Tengo que hacer algunas aclaraciones porque estos datos se recogen de encuestas. Y entonces se le preguntan a los empresarios, a las personas, y se arma cuánto fue la nómina, la planilla y cómo creció. Pero una cosa es preguntarle a la persona y otra cosa es verlo reflejado en las planillas. Así es. Y entonces, cuando se revisan las planillas, y en esta oportunidad se tuvo que revisar planillas, nos dimos cuenta que en el año anterior, donde ya se revisan planillas, y viene retrasado esto, porque el dato cerró en marzo del 25, imagínense, de abril del 24 a marzo del 25, el año en donde podemos decir, este es el dato real. Pero el dato real contra el estimado, como este que estamos hablando, dijo que se había excedido en más de 800,000 empleos creados, y no era así. Entonces, ojo, el dato es un dato que viene del mes de enero, es un dato que una golondrina no hace verano, tenemos que esperar la consolidación. Es un dato que se recoge, de encuestas, pero el dato real, aunque esté añejo, nos está diciendo que en el pasado se inflaron las planillas a través de este tipo de ajustes y encuestas. Entonces, esto genera dudas. En primera instancia, una euforia hubo en el mercado. Y luego, cuando ya se vio el detalle del informe, más bien una decepción. Y eso es lo que ha traído una volatilidad enorme. Les acompaño el dato de la tasa de desempleo, que se esperaba en un 4.4% y terminamos ligeramente por debajo en un 4.3%. A más empleo, pero menos consumo. Exactamente. Ahora, las ventas minoristas también es un dato que pasó. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, Jonathan, amigos, que una cosa es ir manejando el vehículo y fijarse por el retrovisor y otra cosa es ver el parabrisas que tengo enfrente. Ambos tipos de informes salen en el mercado. Esta semana que vendrá tendremos de parabrisas. Los que acabo de mencionar son datos de retrovisor. Ya pasaron, pero son importantes porque son la base de la carretera que tendremos enfrente. Ahora bien, por un lado y en primera instancia, la euforia del mercado porque se dijo, bueno, no estamos mal, estamos creciendo en empleo. El tema aquí es que si la economía está relativamente fuerte, la Reserva Federal, al igual que el Banco Central de Costa Rica, que ahorita lo vamos a tratar, tendrá incentivos para no bajar la tasa de referencia. En este caso, la tasa de los fondos federales en los Estados Unidos. Y si no bajan las tasas, pues entonces no hay estímulo en el consumo ni créditos para los empresarios. Entonces, las noticias tienen un sabor agridulce y por eso la volatilidad que tuvimos. Para el jueves, ayer, teníamos dato de ayudas por subsidios por desempleo, que también vean, tiene que ver con el tema de empleo. Se estaban esperando 222,000 plazas
y salimos más o menos parecidas en 227,000 plazas. La gente pide auxilio por subsidio por desempleo si está precisamente en paro. Pero el dato salió en realidad en línea con lo esperado, pero lo sorprendente aquí es que el dato anterior, el del mes anterior, salió en 232,000, entonces hay una pequeña rebaja. Sí. Vean lo difícil que está la lectura, porque en el dash del carro, algunos relojes nos marcan una cosa y otros nos están marcando lo contrario. Y eso genera incertidumbre en el mercado. Eso es, justamente. Entonces, por ahí viene precisamente la volatilidad. Voy a pasar de una vez a contarles qué es lo que se viene para la próxima semana, que son los datos que tenemos en el parabrisas. El lunes los mercados se dan de vacaciones. Este lunes, ¿qué es lo que se celebra este lunes? Este lunes se celebra, a ver, aquí siempre aprendemos cosas. Ah, sí, claro. El Día de los Presidentes en Estados Unidos. Allá son muy buenos a nivel de la promoción de la cívica. Exacto. Y este día en particular, Jonathan, lo utilizan para exaltar esos valores, los valores patrióticos, la nación, todo ese tipo de cosas los utilizan este día. ¿Por qué se crea el Día de los Presidentes? Bueno, ya oficialmente fue a partir de 1971 que se empezó a celebrar, porque querían darle un recordatorio al cumpleaños de Washington y de Lincoln, dos extraordinarios presidentes. Totalmente de acuerdo. Washington cumpleaños el 22 de febrero y Lincoln cumplió ayer, el 12. Entonces, por eso la ley en los Estados Unidos determinó que el tercer lunes de febrero se celebre el Día de los Presidentes. Para efectos de bolsa, estamos cerrados, no va a pasar nada. El martes no tenemos datos de relevancia y el miércoles tendremos las actas de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. ¿Por qué son importantes las actas? Para ver qué fue lo que dijo quién. De los gobernadores que votan y de los que no votan, qué fue lo que dijeron. Y de ahí se extrae eventualmente intenciones de voto, en este caso para rebajar las tasas de interés, en las próximas reuniones. Sin embargo, por los datos que salieron en esta semana, el mercado ya ve difícil, sobre todo los datos de empleo, los mercados ven tremendamente difícil que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, adelante las rebajas de tasas que están apostadas para finales del próximo año, para finales de este año, o sea, a partir de la mitad de este año. Pero antes quiero contarles que el dato que nos faltaba de la semana salió hace unos momentos atrás, el índice de precios al consumo. La Reserva Federal ve el índice de precios y ve el empleo. Esto es como estar manejando el carro y metiendo el freno y el gas, y el gas. Lo que se requiere para que el Banco Central baje las tasas es que decididamente el índice de precios al consumo y el dato que viene la próxima semana bajen. La meta de los Estados Unidos es un 2% y resulta que con datos de enero el índice de precios anual quedó en 2.5%. Queda ligeramente por encima, 2.4%, corrijo. 2.5 era la previsión, 2.4 el dato que salió hace un momento, el mensual se esperaba en 0.3, salió en 0.2. Bueno, parece ser que va rumbo a lo que la Reserva Federal quiere, pero a pasito muy lento. Sí, muy despacio. Muy despacio. Entonces tendremos que esperar a ver qué ocurre. Ahora, ¿qué pasa? Que les contaba que tendríamos el miércoles de esta semana, de la próxima semana, 18 de febrero, las actas de la reunión y veremos a ver qué estarían esperando los hacedores de política monetaria en los Estados Unidos para que ellos tomen la decisión. Y ahí podrían decir, bueno, si la inflación llega a tales niveles y el empleo pasa así, podríamos estar tomando la decisión. Para el jueves 19 tendremos el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia, otra vez las ayudas por subsidio por desempleo y los inventarios de crudo. Pero lo grueso se queda para de hoy en 8 días, que si el Señor Dios Todopoderoso nos bendice, estaríamos
comentándoles el resultado de los precios del gasto al consumo personal. Eso es un poco diferente al índice de precios al consumo, porque otra vez el índice de precios al consumo es una encuesta corta, no nacional, sino regional, e incluye solamente algunos productos. El índice al gasto en el consumo agrega muchísimas cosas más y es de ámbito más nacional. Por eso es que a la Reserva Federal le interesa más ver los resultados de este indicador que el del índice de precios al consumo. Así que estaremos atentos a ver qué pasa dentro de 8 días. Adereza la agenda del próximo viernes el índice de gerentes de compra del sector manufacturero y del sector servicios. Así que así está planteada la agenda para la próxima semana. Y quiero insistir, una importante volatilidad que tuvimos durante la semana que cerramos. Vidal, estos números, una de cal y otra de arena, hay números que se esperaban, otros no tanto, información que sale y todavía otra que está pendiente, pero en general es un clima convulso el de esta semana, no necesariamente el esperado, y la gran pregunta o la pregunta obligatoria es ¿qué cambia en el escenario que ya hayas predispuesto para este 2026 en función del mapa completo? O sea, esta volatilidad y esta incertidumbre coyuntural ¿tendrá efectos de peso o simplemente es una anécdota que se va a equilibrar conforme pasan las semanas? No, muy buena pregunta, porque en concreto de la semana lo que se saca es la inflación bajó, pero no todo. Entonces la Reserva Federal puede mantener la tasa todavía, esperando mejores resultados en inflación. Pero el problema es el empleo, que el empleo, en teoría, para que la tasa se baje, debió deteriorarse y no se deterioró. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que inmediatamente los mercados que se anticipan gracias a las expectativas, pasaron la posible rebaja de tasas que estaba pactada originalmente para junio, ya la pasaron para julio. Y esto se podría retrasar. Entonces, al final, los resultados es un retraso en la toma de decisiones que al final va a impactar el bolsillo de los consumidores de Estados Unidos ante una rebaja de tasas que lleva no solamente la connotación de la tasa de referencia, es que luego se ajusta la tasa de su crédito, la tasa de su casa, la tasa de su carro, la tasa de interés de sus préstamos. Y eso en general puede desarrollar una bola de nieve esperada, proyectada, o la bola de nieve económica para Estados Unidos, para la realidad del segundo semestre, podría ser esperada. Esas presiones, eventualmente el mercado busca cómo sacarlas. Y por eso la volatilidad de este año. Entonces, con los datos que voy a contar a continuación, vamos a ir completando esa respuesta, mi amigo. La gente, al tener incertidumbre y tiene miedo, empieza a acomodar de manera diferente sus portafolios de inversión. Y cuando digo la gente, estoy hablando de las personas y de las instituciones, de los bancos, de los fondos que compran instrumentos bursátiles, de las operadoras de pensiones internacionales. Y entonces, ¿qué tuvimos? Bueno, durante la semana básicamente tuvimos una liquidación, una venta transversal, o sea, en todo el mercado, mucho más allá de lo que las últimas semanas estábamos viendo, que era tecnología. La tecnología siguió siendo tema de qué hablar en esta semana, pero ahora resulta ser que el mercado hizo como una coordinación y empezó a girar ya no a activos que te prometen mucho en el futuro, como inteligencia artificial y tecnología, sino irse a lo básico. Entonces, vimos, por ejemplo, salidas desde las 7 magníficas de tecnología y luego tomar posición en cosas más cíclicas y más propias de mercado, como Amazon. Amazon se vio favorecido justamente por eso. Entonces, sale plata de un lado, entra plata al otro lado. Esto es lo que se refleja con menos confianza y un deseo del inversor de preservar capital. La semana pasada les estábamos contando de que
hubo movimientos en el mercado porque una empresa que se llama Anthropic, y esta semana volvió otra vez a estar en la palestra, la semana anterior había anunciado que había sido capaz de desarrollar herramientas de inteligencia artificial que competían con software de asesoría legal. Y entonces empresas del ámbito legal se vieron afectadas. ¿Por qué? Porque estas empresas cobran por membresía. Sí. Y si las personas dicen, ¿para qué le voy a pagar esa membresía si tengo una herramienta de inteligencia artificial mucho más barata que me hace lo mismo más? Entonces esas empresas realmente van a sufrir. Se esperaba que esto podría ser más en el tiempo, pero se está adelantando. Entonces, el impacto a esas empresas son importantes. Otra empresa esta semana también dio de qué hablar porque dijo que también tenía herramientas, oigan ustedes, para asesoría financiera y bursátil. Entonces, eso hizo también que casas de bolsa e intermediarios financieros bursátiles en los Estados Unidos sufrieran. Salió también diciendo que tenían herramientas para optimizar rutas de transporte. Mejor que lo pueden hacer los ingenieros en producción industrial o los ingenieros en transporte que se pueden dedicar a eso y mejorar las rutas marítimas y las de trenes y las de aviones y las de camiones. Y entonces las empresas que realmente están dedicadas a eso empiezan a sufrir de manera importante. Ahí está también el movimiento que se está dando en este tipo de mercados. Anthropic dijo que iba a entrar a captar recursos para poder financiar todo este tipo de herramientas y ahora la empresa vale 380,000 millones de dólares. Nada más para que lo tengamos en cuenta, la producción de Costa Rica anual anda cerca de 90,000. No, ya casi los alcanzamos. Entonces vean ustedes que le estamos dando ventaja. Qué duro. Ahora, en otro ambiente el mercado podría celebrarlo, pero no, en este caso más bien fue un castigo precisamente para todas estas empresas, porque los operadores empiezan a preguntarse si esos modelos de negocio están quedando obsoletos más rápido que lo que se esperaba. Y ahí no solamente ya fue el golpe a software, como la semana pasada, sino que esta semana sufrieron intermediarios financieros, gestores de patrimonio, y oigan ustedes, hasta firmas inmobiliarias. Pero vean cómo el mercado va concatenando efecto dominó. ¿Por qué firmas inmobiliarias? Si no anunciaron ninguna herramienta de inteligencia artificial en ese sentido. Es que si usted va a optimizar el trabajo en gestores de patrimonio, en intermediarios bursátiles, van a necesitar menos oficinas y van a desocuparle las oficinas entonces al sector inmobiliario. Qué interesante cómo algo hace el efecto dominó completo y le desarma la prospección que se puede estar generando de una hoja de ruta que debería llevar a un ideal y que en este momento lo está poniendo en jaque. Así es. Y hay un tema muy importante, es que detrás de las decisiones del mercado lo que hay son personas. Sí, son seres humanos. Y las familias. Personas pueden tener modelos, pueden tener mercados, pueden tener supuestos, pueden tener oferta, demanda, tasas de interés, pero al final es su sentimiento el que prima. Lo hemos dicho en otras oportunidades, en los mercados hay dos, confianza o miedo. Y cuando hay confianza, hay exuberancia y los mercados suben. Pero cuando hay miedo, se presentan estas incertidumbres que estamos en este momento observando. Y eso es un elemento, el miedo, que es uno de los dos denominadores de la economía, toma de decisiones, que la inteligencia artificial todavía no mide. Entonces, solo va con el deber ser, no con el ser del ser humano que busca ver el termómetro para una buena toma de decisiones. Así es, y es por eso que ya en muchas jurisdicciones se están levantando alertas para que estos temas sean regulados. La legislación más avanzada que yo he visto es la europea, con relación a este tema de la inteligencia artificial.
Pero también está de por medio, por ejemplo, el asunto de los criptoactivos. Sí. El Bitcoin se convirtió en algún momento como una especie de activo refugio, igual que el oro, igual que los tesoros. Pero con tanto problema en los Estados Unidos, aumento de la deuda, la duda de si van a poder saldar esa deuda en el futuro, hizo que muchos inversionistas, incluyendo bancos centrales que usan los tesoros para reserva, se alejaran de los tesoros, los vendieran. Al venderlos, la gente está dispuesta a comprarlos con condiciones bastante diferentes, ¿verdad? Cuando hay procesos de inflación o de riesgo, de miedo, eso se ve reflejado en las tasas de interés. Uno pide más tasa de interés porque hay más inflación o porque hay más riesgo. Así es. Y todo esto ha estado también primando en los mercados. Y al final de cuentas es esa tranquilidad de la gente. Por eso el superintendente también, don Elías Soleil, estos días dijo... Hay que regularlo. Hay que regular los criptoactivos en nuestro país también. Entonces vean que no es una situación aislada. Esto es una situación global que amerita la atención del país. Y siempre hay que ver experiencias internacionales para no ir tan atrasado en la toma de decisiones, más en una era global donde un día hace la diferencia. Y este tipo de regulación y de legislación tiene que ser orquestada. Porque, ¿qué hacemos nosotros si hay en alguna jurisdicción una regulación diferente y distinta? Hemos hablado de estos temas en asuntos tributarios. Sí. Y entonces cuando hay jurisdicciones más permisivas, a esos países le llamamos paraísos fiscales y ahí terminan muchos capitales yéndose a proteger. Podría pasar lo mismo con inteligencia artificial, si no hay algunas regulaciones, sobre todo por el riesgo de empezar a tener información inexacta en el mercado. O excesivamente teórica. De todo eso podría llegar a darse y a ocurrir. ¿Ok? Perfecto. Bien, les cuento entonces que el promedio industrial Dow Jones, a pesar de todo esto, se ha mantenido cerca de los 50,000 puntos. Un dato que la semana pasada reseñamos y dijimos que nunca antes había estado ahí. El S&P está cerca de los 6,900. Y entonces, de toda esta dramática situación que hemos pintado en esta primera media hora, hay una incertidumbre, pero no es un debacle, ¿sí? Porque el mercado ha logrado de alguna manera sostenerse. Y reitero, el Dow, a pesar de las caídas, está en 49,576, el S&P está en 6,856, y les cuento, por ejemplo, que el oro, cuando hay problemas nos volvemos a refugiar, había caído por debajo de los 5,000, en este momento en los mercados internacionales está cotizando a 5,030 la onza Troy, y uno de los detalles interesantes es que cuando existen estos miedos, la gente también se refugia, por ejemplo, en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, no le importa que no le paguen tanto, porque lo que quiere es seguridad, y ya estamos otra vez casi en 4% de la tasa a 10 años, cuando hace unas jornadas atrás estuvo en 4.30. Ese movimiento es un movimiento importante, que por cierto, para quienes están invertidos en el mercado, y en este momento aquí me está sonando el teléfono de un corredor de bolsa que está buscando una salida con un título, justamente tiene que ver con títulos del Tesoro. ¿Por qué? Porque cuando baja el precio, cuando baja, la rentabilidad, sube el precio y ahí hay una ganancia de capital. Entonces, mucho ojo a revisar portafolios, porque puede ser que a pesar de estos movimientos haya ganancias de capital, aumento en el precio del instrumento, que podrían ser tomados a la espera de que otra vez el ciclo vuelva a darse. Y vuelva a bajar. Y vuelvan a bajar. Entonces, cuando vuelven a bajar, pero ya estaríamos llegando a esos techos, ¿o todavía crees que falta? No. Hay mucha volatilidad en el mercado y todavía falta tema por darse. No significa que si baja no vuelva a subir por esa volatilidad. Exactamente. Siempre se dan esas volatilidades. Los mercados, ya sea al alza o a la baja, le dan oportunidades. Quería contarles que hoy vence el presupuesto temporal que le dieron al Departamento de Seguridad Nacional. Ese tiene que ver... con lo básico. Y tiene que ver también con el ICE, y tiene que ver con aeropuertos. Sí.
Entonces, hoy le vence el presupuesto. Le habían dado un poquito de oxígeno nada más para que tuvieran una discusión, pero no lo han logrado. No han discutido. Los Bueno, sí han discutido, demócratas pero no hay no acuerdo. lo han logrado. Entonces se podría quedar sin recursos a partir de la medianoche de hoy el Departamento de Seguridad Nacional. No se espera que sea un impacto tan grande como el anterior, porque muchas de las otras oficinas quedaron con presupuesto hasta septiembre. Entonces solamente esta fue la que quedó como patito feo. Ya le han hablado a los empleados del Departamento de Seguridad Nacional que se mantengan en sus puestos a la espera de que esto se solucione y que luego les reintegran los salarios. Esto se puede sostener durante algunos días, porque ya vimos del cierre anterior que si se sostiene mucho, la gente necesita la plata. Sí, claro. Entonces la gente se va a ir a buscar una chambita en alguna cosa y dejan botados los trabajos en el Departamento de Seguridad. Insisto, no se prevé que tenga un impacto muy importante, pero si se extiende, tómelo en cuenta, sobre todo si usted va a querer ir a los Estados Unidos, porque el Departamento de Aduanas y de Migración podría quedarse con menos personal. Más larga de la fila. Y la fila podría ser sustancialmente más larga. Y eso tiene alguna implicación en el terreno de juego de ICE también. En todas las Así es, entonces no es de extrañar que el SAR de Fronteras, el migratorio, dice que él le ha propuesto al presidente Trump y que éste aceptó la propuesta de ir retirando oficiales de migración. Ya empezaron en Minneapolis retirando 700 oficiales. ¿Y eso significa paz? Una menor presión, ¿verdad? Pero por supuesto que muchas personas allá ni siquiera quieren salir de las casas ante el temor de que puedan ser capturadas, deportadas, golpeadas, o lamentablemente algunos han salido fallecidos. Sí, exactamente. Bueno, les cuento que el día de ayer Trump, que puede parecer que este tema está un poco lejos a la temática natural de los viernes de economía, pero ya lo podemos explicar, revocó un dictamen histórico que clasificaba 6 gases de efecto invernadero, incluyendo el dióxido de carbono y el metano, oigan ustedes, como amenazas de la salud y el bienestar público. Él dice que eso no tiene ningún problema en la salud. Y por lo tanto, esto efectivamente mueve mercados, ya les voy a decir. El dictamen de peligro de la Agencia de Protección Ambiental original respaldaba las regulaciones federales sobre emisiones. Sí. Y aquí es donde empieza a tener un impacto económico. Porque si estos ya no son considerados un problema, las empresas podrían retirar de sus procesos productivos las herramientas y los procedimientos para paliar el efecto de estos gases invernadero. Entonces bajan costos, sí, pero por otro lado, la factura la va a pagar el mundo entero. Esta revocación también tiene un duro golpe para el cambio climático y hay empresas que se han especializado en eso. Entonces van a salir trasquiladas con esta situación. Los expertos afirman que esto va a agravar los efectos a largo plazo del cambio climático, incluyendo, y aquí para los costarricenses, fenómenos meteorológicos extremos. Jonathan, esta semana las autoridades del país dijeron que allá en mi barrio, en el volcán Irazú, habíamos marcado una madrugada de estas 1.6 grados. Casi yo, un día de estos casi te llamo para ver si había nieve para ir a jugar allá en las colinas de su barrio, porque qué frío está haciendo ahí. Yo sigo insistiendo que si este cambio va a seguir así, bajan las temperaturas y llueve, va a llegar a eso. Vamos a ver nevar en el Irazú. Probablemente en el Chirripó y también en el Cerro de la Muerte, pero ¿cuál es el que le queda más cerca a toda la gente que vive en el gran área metropolitana? Para efectos turísticos. Bienvenidos. Hay que anticipar. Claro, vamos a tener una mesa con café y tosteles ahí. Sí. Al final. Bien, si le parece, mi estimado amigo, vamos cerrando la parte internacional. Perfecto. Y nos colocamos en la parte local. Pero antes de cerrar, en el cambio, viene la clase. Vamos, porque la clase estaba esperándola yo. Bien, resulta que, y déjenme aquí nada más abrir rápidamente una de las páginas de control que necesito. Esta semana, Bloomberg anunció que
En temas de turismo, Centroamérica y el Caribe van a tener un buen desempeño durante el 2026, particularmente por aperturas hoteleras. Se destaca tremendamente el resultado de República Dominicana, que cerró el 2025 con 11.6 millones de visitantes. Demasiado grande. Nosotros estamos esperando en Costa Rica recuperar los niveles que teníamos prepandemia, que eran poco más de 3 millones. Apenas estamos llegando a los 3 millones. Hay un tema muy interesante en esto, ¿verdad? Que vamos a ver, si traemos más gente, podemos, voy a utilizar esta expresión para hacerme entender, taquear la infraestructura del país, hoteles y carreteras. Pero entra más dólares. Si viene más gente. Sí. Pero ojo, si escogemos mejor al visitante y es un visitante de alto nivel, nos va a traer los mismos o más dólares. Sí, Y porque es no- la estadía más larga. Y no tenemos el proceso de embudo que podríamos tener. Por ahí es donde Costa Rica lo está apostando, ¿verdad? Y no parece ser una mala apuesta. República Dominicana, como les digo, sí está apostando. Ecuador, Colombia, Perú, México e incluso El Salvador, que ha tenido un buen desempeño. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, les cuento que hay algunas ofertas interesantes. Por ejemplo, JW Marriott dice que llega a Santa Elena, en Costa Elena, a un proceso de una comunidad muy exclusiva allá en Guanacaste. Estos son apenas 415 habitaciones. Digo yo 415 porque los proyectos de República Dominicana son de 2000, ¿verdad? Y bueno, esto podría tener también interesantes resultados. Hay otro que se ubica entre Turrúcares y Garavito, según Bloomberg, Santa Lucía Jungle Hacienda, que promete también, esta es una boutique, son 87, ¿Cuántos aeropuertos tiene Dominicana? como 5 internacionales. Sí, sí, sí. Ahí está la diferencia del por embudo. supuesto, por supuesto, por supuesto. Ahí tenemos un problema. Se destaca, por ejemplo, el Four Seasons que va a Belice. Eso tiene un desarrollo de unas 280 acres. Pero lo que me quiero quedar es con los de República Dominicana. El Secrets Macao Beach tiene 406 habitaciones y el que les quiero contar, bueno, Moon Palace de Grand Punta Cana, 2171, pero resulta que el primero en la lista se llama Grand Astor Coral Golf Resorts and Spa, que va también para un lugar que se llama Coyocoa, República Dominicana. Van a financiar este proyecto a través de la venta de la tokenización de activos utilizando el blockchain. Es que esa es pensar fuera de la caja de herramientas. ¿Cómo se come usted eso, mi amigo? Sí, sí, algo totalmente disruptivo. Totalmente diferente, nada más para la clase. ¿Cómo se financian los proyectos? Con este ejemplo que estás poniendo está buena la pregunta. Ok, vean. Regularmente un empresario financia sus proyectos poniendo la plata. Sí, Eso sí, es sí, capital. sí, es capital. Puede pedir prestado en un banco. Eso Apalancarse. es un banco, eso es un crédito bancario, un pasivo bancario. En jurisdicciones bursátiles bien desarrolladas, nosotros aún no lo hemos logrado con la profundidad que quisiéramos. Ha habido algunos intentos, por ejemplo, La Nación, Cervecería, han hecho venta de bonos en el mercado. Eso es deuda, pero no bancaria, sino que se llama deuda bonificada, se vende en el mercado. Sí. Yo puedo también vender acciones y traer capital, o puedo titularizar. ¿Y qué es titularizar? Bueno, fíjense que, por ejemplo, buena parte del financiamiento de la Ruta 27 se hizo por un fideicomiso que administra Scotiabank, o ahora debe ser el nuevo banco, ¿verdad? DaviBank. DaviBank. Y lo que se hace es que se toman todos los ingresos de peajes del futuro, de acuerdo con la concesión. Se traen a valor presente. Se traen a valor presente Se hacen líquidos, ahí está. y se parten en pedacitos y eso se vende. Sí. Hay legalmente detrás de eso un fideicomiso. Un respaldo. El fideicomiso se encarga de recibir la plata,
de hacer la huchaca para pagar los intereses y para tener la plata lista para devolverla cuando venza el bono. Eso es lo que conocemos. Sí. Bueno, es lo mismo que la tokenización de activos con blockchain. Pero ¿qué es la tokenización de activos? Que esto no se va a hacer en una bolsa. Esto se va a hacer efectivamente ahí en la nube, con el respaldo de un blockchain, y lo que se hace es que o se valora la inversión y se hacen los pedacitos y se le vende a cada persona, o los alquileres futuros y la venta de servicios del hotel se traen a valor presente. Entonces, cualquiera de esas formas funciona. Vean que los retornos sobre la inversión que están prometiendo esta inversión en dólares llega al 14%. Es demasiado. Ahí no solamente No está, se puede competir. ahí no solamente está estos flujos, sino que también está la revalorización futura de los bienes. Los terrenos van a ir subiendo de precio. Entonces, al final, aquí hay un tema de oportunidad de inversión, porque hay un detalle muy importante. Generalmente, los bonos que se venden en el mercado, usted se tiene que registrar y tiene que hacer una inversión mínima, voluminosa. Estas van a ser muy democráticas, muy para el público. Así que, Se está universalizando la inversión. por supuesto, pero significa entonces, queridos amigos oyentes, que tenemos que prepararnos, que tenemos que entender esto. Y Porque si tenemos usted que- no lo entiende, mejor no se mete, como dice y no- Warren Buffett. Y no solo no meterse y estar listos, sino jurídicamente estar preparados. Por supuesto, ¿y cómo se van a regularizar jurídicamente esto? Y aquí Es que si hay alguna titularización y alguien no paga el bono, lo llevamos a los tribunales, hay un proceso, y aquí tuvimos 2 casos el año pasado, Sí. de Cifin y Cope Servidores. Los inversionistas están recuperando, algunos a un ritmo mayor que otros, sus recursos, pero lo están haciendo gracias a que está regulado, que está protegido. ¿Cómo le entramos a todo este tipo de cosas? Vean los retos que tenemos hacia futuro. A nosotros esto nos puede parecer disruptivo, pero a nuestros hijos esto les va a parecer gallo pinto de todos los días. Sí, sí. Y cuidado y no, ya pasado de moda. Es probable que también nos enfrentemos a una situación de esas. Bueno, pues ahí está. Una clase de actualización que espero les llame la atención. Algo totalmente diferente para entender que no tenemos que quedarnos estrictamente con lo que conocemos, sino que hay que estar abiertos a nueva información. Así es. Bien, entonces nos vamos a Costa Rica. Nada más quiero referirme a los 2 últimos reportes que hemos tenido. El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer el resultado de la inflación de enero. El mes de enero terminó en menos 0,96%. Negativo. Sí. Ya veníamos hablando que tenemos 33 meses en donde la inflación interanual presenta esta característica. Pero como fue mucho, lo que le agregó negativo, el interanual está en menos 2,53%. Y bajo. ya hemos dicho que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. La inflación es un problema porque las decisiones en el mercado se toman con la lectura de los precios. Y si el precio está sucio, se toman decisiones equivocadas. Y el precio puede estar sucio por inflación o por todo lo contrario, como esto. Imagínense un empresario que esté viendo una situación de esta naturaleza, entonces su preocupación es, yo voy a producir cosas que voy a tener que vender más baratas en el futuro. Entonces frena su producción y probablemente despide gente en procesos como estos. Entonces, de nueva cuenta, lo natural es que haya una inflación saludable, porque significa que la demanda está empujando a la economía y la oferta se puede ir acomodando. Si hay procesos de inflación muy altos, terminan las clases menos acomodadas sufriendo el impacto de lo que se llama el impuesto más ingrato que existe en la economía, que es el de la inflación. ¿Y por qué es un impuesto? Porque afecta de manera positiva, por ejemplo, el tema de los impuestos. Los impuestos, al subir los precios, los gobiernos capturan más impuestos. Y entonces ahí no es que se haya creado un nuevo impuesto, es que se hizo por el tema
inflacionario de una manera natural en la dinámica de la economía. Subieron de precio en ese mes el agua, la educación, la cebolla, la papa, pero bajaron de manera importante la electricidad, los huevos, paquetes turísticos al extranjero y boleto aéreo bajaron, pero esto tiene efecto secundario, es por el tipo de cambio, que ya casi vamos a satisfacer la consulta que me hizo antes de entrar a micrófonos mi querido amigo Jonathan. Siguen siendo entonces bien importantes estos datos porque al final se tiene que tomar una decisión. La decisión que se toma es si bajamos o no, igual que en la Reserva Federal, en este caso la tasa de política monetaria, y el Banco Central decidió sostener, no hacerlo, a pesar de que el equipo técnico le dijo que 25 puntos básicos. Así que cuando se dan este tipo de cosas, no nos queda más que leernos el acta completa, y revisando el acta completa, tanto don Roger como don Jorge, y todos los otros miembros de la Junta Directiva del Banco Central estuvieron de acuerdo en no hacerlo. Algunos de los datos o de las argumentaciones que ellos plantearon es que la economía se muestra saludable. ¿Por qué? Porque cerramos el año pasado con un crecimiento del 4.6%, con una pobreza a la baja y con un desempleo también a la baja. Entonces ellos dicen, no es necesario todavía hacer un rebajo. El año pasado se hicieron 3 rebajos y la tasa de política monetaria bajó 75 puntos básicos, 0,75. Sí. Pero las tasas de mercado no se han visto afectadas. La tasa básica pasiva es solamente 0,15. Entonces el argumento de los miembros de la Junta Directiva es que aún el efecto de las rebajas del año pasado no se han visto en el mercado. Y entonces se nos puede ir la mano con el medicamento. Así que deciden básicamente mejor esperarse. Interesante. Sigue mucha gente sin entenderlo y comprenderlo porque la aplicación de todo lo que se está haciendo, pues obviamente tiene sus bemoles, pero hay que seguir viendo cómo se comporta. Así es. El otro dato que tuvimos en esta semana, que precisamente tiene que ver con los datos de diciembre, índice mensual de actividad económica, les cuento que, de acuerdo con esta información del Banco Central, la economía utilizando el IMAE, que no es el PIB, el IMAE es un termómetro de corto plazo con una menor amplitud y profundidad, pero es una buena señal. El PIB lo tendremos probablemente en marzo, pero va a salir muy parecido. Es muy probable que terminemos por ahí de 4,5, 4,6 el crecimiento final del año. 4.8 es el dato de diciembre del 25 comparado con diciembre del 2024. O sea, la producción que teníamos en esa muestra en el 24 de diciembre contra diciembre 25 crece un 4.8. 3% el régimen definitivo, en donde está ya ahorita un poco más del 85% del PIB costarricense, pero el régimen especial 12.8. Está creciendo menos que lo que crecimos, por ejemplo, en julio del 2025, que crecíamos a tasas casi del 20%. Esto no quiere decir que se está desinflando, quiere decir que crece menos. O sea, para ponerlo con alguna analogía, el chiquillo hizo su estironazo en la adolescencia y eso terminó en julio del 25. Ahora sigue creciendo, pero crece cada vez menos. ¿Esto podría cambiar? Claro, volvería a cambiar si le damos vitaminas, y esas vitaminas son, por ejemplo, que Costa Rica mantenga su disciplina fiscal, que crezca muy bien, que las empresas quieran venir a invertir a Costa Rica, o que, gracias a todos estos cambios, recibamos un sello internacional, un prestigioso sello que es el grado de inversión. Y tras las elecciones, aquí nos alejamos totalmente del tema político, solamente les comentamos los resultados de los mercados. Los mercados internacionales tomaron de buen talante el resultado, particularmente porque uno de los grilletes que tenía el país para seguir avanzando en su camino hacia el grado de inversión era
la dificultad para ponerse de acuerdo en la asamblea. Y ahora resulta ser que por lo menos en buena parte de los proyectos hay 29 votos ya listos y garantizados por ahora. Por ahora, ¿verdad? Ya esta semana empiezan a verse algunos titulares de posibles fisuras. Y la semana pasada lo mencionamos. Hace 4 años, empezando, veíamos también que faltaba esa goma política en algunos partidos e incluso los más tradicionales terminaron sufriendo y separándose. Sí. Tendremos que esperar a ver qué pasa. Pero bueno, estamos entonces con un 4.8% en el índice de actividad económica del país. Esperemos a ver qué pasa con el arranque del año, pero efectivamente esperamos que sea un buen año para todos y que podamos tener también un buen impacto en tema de crecimiento, porque eso nos va a ayudar en pobreza y nos va a ayudar en desempleo. ¿Cuánto nos queda? 1 minuto y medio. Uy, en 1 minuto y medio, chicos. Tengo que contarles que en esta época de turismo y en esta época de liquidación de cosechas hay abundancia de dólares en el mercado y hemos tenido un proceso en donde desde básicamente todo el mes hemos venido observando una reducción en el tipo de cambio, compras importantes por parte del Banco Central. Si no lo hiciera, el tipo de cambio estaría mucho más bajo. Déjenme darles nada más los datos de lo que llevamos en la semana. El lunes se transaron casi 44 millones de dólares y empezamos con un promedio ponderado en el Monex de 492.23. El martes fueron 36 millones, el miércoles fueron 26 millones y ayer jueves otra vez casi 42 millones. El tema es que el tipo de cambio cayó a 483.69. Eso se debe justamente a esa abundancia de dólares. Insisto, si el banco no hubiera intervenido porque ha hecho propio el tema de comprar ya no solamente para el Monex, sino para operaciones copropias, y ha tenido que hacer compras importantes. Por ejemplo, 236 millones el 27 de enero tuvo que comprar. Y ya también habíamos tenido una compra importante el 15 de diciembre de más de 211 millones. Y ha estado comprando. De lo contrario, el tipo de cambio estaría todavía más bajo. Y eso ha hecho que las reservas monetarias internacionales las tengamos en este momento nada más y nada menos que en 18.606 millones en un histórico. Ahora, hacia adelante, ¿qué podríamos estar previendo? Fíjense que hay en la corriente legislativa un proyecto de ley para ir a traer a los mercados internacionales 13.500 millones de dólares. No entra todo de un solo y se van a las arcas del Banco Central y conforme el Ministerio de Hacienda necesita colones, va retirando esos dólares y vendiéndoselos al Banco Central. Pero eso, junto con el grado de inversión, si a Costa Rica le va bien, como lo acabamos de referir en turismo, sigue llegando inversión, van a seguir habiendo dólares. De tal manera que prever un incremento en el tipo de cambio sería tremendamente osado. Más bien lo que podemos ver es una estabilidad o si sigue esa presión, cerraríamos el año con un tipo de cambio menor al que iniciamos. Con esa reflexión terminamos el día de hoy, mi querido Dial. Bueno, agradeciéndoles muchísimo a ustedes. Pórtense muy bien y celebren muy bien mañana. ¿Verdad? Háganlo en amistad, en familia, que disfruten muchísimo. Y quiero parafrasear precisamente por un tema que se dio en el Super Bowl la semana pasada. Recuérdenlo, contra el odio, la fuerza más importante es el amor. Muchas y gracias. Dios es amor. Así es. Vamos, de la mano con él. Gracias, Vidal, y gracias a todos Feliz los que han descanso. estado en sintonía. El próximo lunes nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana. Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio.